El año del reinado de Belsasar en Babilonia que vio. Esa noche, en mi... El año del reinado de Belsasar en Babilonia que vio. Esa noche, en mi... La cultura de Grecia griego. Los templos y los teatros son algunos de los edificios más teatros, fruto de sus ágiles cuadros culturales, que permiten emocional de lugares donde la polis organizaron bien para sus escritos por distintos. Grecia es una de las tierras ricas en historia, arte y cultura. Ha sido llamada la cuna de la civilización occidental. La cultura de Grecia ha evolucionado a lo largo de miles de años. Ha empezado por la civilización minoica y dórica, que han dejado importantes pruebas de su grandeza por todo el territorio griego. Los templos y los teatros son algunos de los edificios más notables que se han conservado. Grecia es la cuna de la tragedia y de la comedia. Se ha presentado en majestuosos teatros, frutos de sus hábiles cálculos estructurales, que permiten la mejor puesta en escena y la mejor implicación emocional del público, lugares donde la polis se reunían para celebrar las antiguas historias de los mitos históricos, escritos por distintos autores. La civilización griega se ha desarrollado en los extremos noreste del Mediterráneo, en el territorio que hoy ocupa Grecia, en las costas de Asia Menor, que es Turquía, y en las varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Sicilia, Italia. ¿Cómo estaba estratificada Grecia? Estando cada sociedad enraizada con su propia polis, o sea ciudad, dentro de la organización social de la cultura griega, era determinante ser ciudadano o no. De acuerdo a ello se establecía la siguiente estratificación. Los ciudadanos eran la única condición para gozar de una ciudadanía era haber nacido dentro del territorio. Con ello, la persona poseía libertad y plenos derechos civiles, como votar o elegir cargos públicos, así como ser elegidos. Igualmente tenían obligaciones como pagar impuestos para las celebraciones de carácter público, integrar las filas del ejército y ejercer como miembros de los tribunales de justicia. Los no ciudadanos, en la organización social de Grecia, los extranjeros, a pesar de ser libres, carecían de derechos ciudadanos. No obstante, en Atenas, siendo llamados metecos, pagaban impuestos especiales, en ocasiones a cambio de servicios especiales. Podían obtener algunos privilegios de los ciudadanos, mientras que en Esparta eran conocidos como periecos y no ostentaban ningún derecho. Los esclavos, estando desprovistos de cualquier derecho civil, eran propiedad de los ciudadanos libres o del Estado. Entre ellos se encontraban los prisioneros de guerra, los hijos de padre y madre esclavos y aquellos que habían cometido un delito o violado las leyes helenas, aunque podían desempeñar cualquier actividad bajo la supervisión de su dueño. Mi nombre es Alejandro Magno, nacido el 20 de julio del año 356 a.C. Mi padre era el rey Filipo, uno de los combatientes más grandes que tenía el ejército más poderoso de Grecia. Mi madre era Olimpia, una de las mujeres más reconocidas en toda Grecia, por ser esposa del rey Filipo, que era mi padre. También era conocida por ser una mujer de alta alcurnia dentro de toda Grecia. Así como rey, fui reconocido también por mis grandes batallas que tuve con Grecia. A mi largo de 12 años de guerras que tuvimos, pudimos ganar y llegar a muchos lugares, poder conquistarlos, poder serlos parte de Grecia y así ser un imperio enorme y ser casi la quinta potencia a nivel de la Edad Antigua. Los logros que se alcanzó en el mandato del rey Alejandro, podemos ver que con sus grandes conquistas, Alejandro difundió la cultura griega que, fusionada con las culturas de otras regiones que han sido sometidas, impregnó el lenguaje, la política, el arte, la literatura y hasta la religión. A fin de cuentas, se puede decir que Alejandro Magno, junto con Grecia, cambió el mundo en su época.
Luego de 12 años de trayectoria y reinato de Grecia llegó un fin. El día 13 de junio del año 323 en Babilonia llegó mi muerte. Y así terminó un reinato también conocido como uno de los personajes, como leyenda, el rey más poderoso de Grecia y también el rey que pudo conquistar grandes imperios. Por si fuera poco, tras apoderarse de todas las tierras del Imperio Persa, Alejandro Magno quiso ampliar de sus fronteras de dominio macedonio, conquistando a las tierras alejadas de India. Las concepciones de los griegos también eran filosóficas, explicaban hechos de la naturaleza con argumentos inteligentes y claros. Como lideraba Grecia en el mundo, ayuda a los grandes descubrimientos y hallazgos de disciplinas como la geografía, astronomía, escultura, arquitectura, matemática y la ciencia. También los Juegos Olímpicos de la época actual y los nombres de las ciencias, incluso como zoología, biología, antropología, etc., provienen del griego. También destacan según en qué épocas la actividad militar y la náutica, la literatura, el teatro, hasta la medicina. Incluso de la náutica sale el comercio. La democracia como ciudad-estado que tiene sentido distinto al que la gente cree en la actualidad. Uno de los reconocimientos más notorios de mi reinato fue la forma de liderar, ya que esto me lo enseñó mi padre Filipo, porque él era uno de los más grandes combatientes, guerreros y de la armada de Grecia. Es por esto que el mandato de militar o de general ha sido muy representativo a la hora de liderar Grecia. Es por esto que sí es reconocido en muchos lugares por la forma de mi poder. La civilización helenística. Macedonia, una de las ciudades-estado griegas, se impuso sobre las demás. El rey macedonio Alejandro Magno encabezó la formación del Imperio heleno en el siglo IV a.C., que se extendió hasta Asia Menor, Siria, Fenicia, Palestina, Egipto, Mesopotamia y el actual Afganistán y parte de India. El imperio se dividió en varios reinos tras la muerte de Alejandro, pero la influencia griega perduró varios siglos y dio lugar a la civilización helenística, la cual favoreció la difusión de la lengua, la religión, la filosofía, el arte y el sistema político griego en la región del Mediterráneo. El puerto egipcio de Alejandría se convirtió en uno de los principales centros de comercio e intercambio cultural del Mediterráneo en ese periodo. Pueblos de distintas lenguas y regiones convivían en las ciudades como judíos, etíopes e indios, lo que generó el intercambio entre culturas. La civilización helenística llegó a su fin en el siglo I a.C., cuando Roma conquistó Egipto. Anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito y esto es lo que vio. Esa noche, en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande, con vientos. La visión que Daniel tuvo de las 4 bestias que combatieron en el mar. Esto nos habla en Daniel 7:2, que la primera bestia fue como un león. Y ya lo vimos en Nabucodonosor en el imperio de Babilonia. La segunda bestia era como un oso que representaba el imperio del Medo-Persa. La razón por la que se inclinaba más a un lado era que el imperio persa era mucho más fuerte que el Medo. La tercera bestia que tenía como figura un leopardo, y esto representaba a Alejandro de Magno. Estaba como un león por su velocidad con la que logró conquistar muchos países en tan solo poco tiempo, en tan solo 10 años, pero moriría muy joven a la edad de 33. En el imperio fue heredado por sus 4 generales, que son Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco. Estas 4 divisiones estaban representadas en las 4 cabezas de Leonardo.
Pues en la Biblia la cabeza es un símbolo de gobierno, que nos habla esto en Isaías 7, 8 al 9, también en Apocalipsis. Si la muerte de Alejandro de Magno tras tantas luchas internas que tenía Alejandro de Magno, esto dio un cumplimiento a la profecía de las 4 cabezas del leopardo, por cuanto a lo que soñó Nabucodonosor, a la imagen que vio en sus sueños del vientre y los muslos de bronce, esto representaba a Grecia. Alejandro de Magno derrotó a los persas en una batalla, convirtiendo así a Grecia en el tercer gran imperio mundial, que gobernaba desde el año 331 a.C. hasta el año 178 a.C. Un soldado griego llevaba un casco de bronce y una coraza de bronce, un escudo de bronce y una espada de bronce. El imperio griego, además de ser mencionado en numerosas ocasiones en la Biblia, también forma parte de la profecía, ya que se menciona en Daniel que en su interpretación del sueño del rey Nabucodonosor, que Grecia era sus muslos, además de que Grecia también era semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. También menciona en Daniel que las muy rápidas victorias bajo el mando de Alejandro Magno hicieron a Grecia el poder mundial de su época. Después de la muerte de Alejandro, el imperio se dividió en 4 partes controladas por sus 4 generales: Tracia, Siria, Macedonia y Egipto. Entonces, podemos observar que los hechos históricos son retratados de una manera muy exacta en la Biblia y que todo es verdad. Podemos concluir que la huella en la historia de este general macedonio, Alejandro Magno, es absolutamente indeleble, tanto por sus hazañas como por su marcada personalidad. Durante su breve vida se convirtió en una temida leyenda con todos los ingredientes para poder acabar siendo un mito. Y sus palabras acrecentaban precisamente este poderoso halo que movía ejércitos enteros para saciar una inagotable ambición. No hay una parte de mi cuerpo que no tenga una cicatriz, y todas son por vosotros, por vuestra gloria y prosperidad, llegó a afirmar en una ocasión. Y evidentemente sus gestas estuvieron a la altura de los militares más audaces en toda la historia de la humanidad. En tan solo 11 años venció a la primera potencia de la época, que fue el Imperio Persa, y conquistó un inmenso territorio que se extendía desde su Grecia natal hasta las puertas del subcontinente indio. Difundió la cultura griega, que, fusionada con las culturas de las regiones sometidas, impregnó lenguaje, política, arte, literatura y hasta religión. A fin de cuentas, podemos decir que cambió el mundo. Se puede decir también que los griegos crearon una brillante cultura y que aún pervive en nuestros días. También se les considera los padres de muchas ramas, como es la filosofía, democracia, y también son considerados por muchos como los primeros científicos. Fueron un pueblo muy diestro en lo que respecta a la navegación, lo cual les permitió expandirse fuera de sus fronteras. Nos dejaron un gran legado en lo que es el ámbito cultural, tomando en cuenta la filosofía y el teatro.
además de muchos otros. Hicieron también grandes transformaciones sociales, como es el concepto de ciudadano y de una ciudad-estado, que ellos lo llamaban polis. Tuvieron dos grandes frentes de desarrollo, y estas eran Esparta y Atenas, el gran orgullo de Grecia. Esparta, con su perfil militar y un tanto pragmática en su forma de pensar la sociedad. Y por el otro lado, Atenas, teniendo un solo frente y objetivo en su desarrollo, que ellos consideraban que era el debate de ideas. Además, esta civilización era politeísta, es decir, adoraban ¡Oh, precioso! ¿Ya vamos? Está grabando todo. Yo era hijo del rey Filipe, uno de los reyes más reconocidos por la alta trayectoria que tuve en conquistas. Historia de guerras y combates con Grecia. También llegó el día que morí, el día 13 de no. Cierto, ya equivoca en todo. Yo de aquí. Ah, cierto, no es TikTok, ¿no?